La huelga regional que acataran diferentes bases del SUTEP en nuestra provincia por una variedad de pliego de reclamos, hoy las autoridades del sector educación, como el director de la DRELP, la directora de la UGEL 09 y el asesor técnico de la DRELP, se pronunciaron al respecto. Está muy dinámico, hay un interés muy vivo de parte de los docentes, de parte del director, de los directores de las UGELes, de los directores de institutos, de las instituciones educativas, por el mejoramiento de la calidad de la educación. Ese es el gran empeño y el gran propósito, y a eso nos estamos encaminando. Tenemos la confianza en la madurez de las dirigencias sindicales de que este proceso culmine hoy día, mañana, de tal manera que la celebración del Día del Maestro tengamos que hacerlo bajo perspectivas mucho más halagüeñas, y el día lunes reiniciemos nuestras labores en beneficio de los jóvenes que ya han perdido. En el caso de Shanmar, que ha concluido, que comenzaron incluso un mes después, de tal manera que a ellos los afecta mucho más, a esos niños los afecta mucho más. Nosotros queremos mejorar la calidad de educación, pero esa mejora de la calidad de educación va acompañada a que los maestros trabajen y que se sientan que no somos nosotros superseguidores, ni estamos supervisándolos, sino estamos acompañándolos y tratando de que las cosas se hagan lo mejor posible. El director de la DRELP, Ricardo Doloriel, mencionó que ya algunos pedidos de los docentes han sido atendidos y que otros están en proceso, como el reconocimiento de pago del 30% de preparación de clase. El asesor técnico de la DRELP confirmó que hay un compromiso por parte del presidente regional con los docentes y que se espera entregar la resolución donde se apruebe el pago del 30% de preparación de clase para este 6 de julio, día de celebración por el Día del Maestro. Que nosotros vamos a aportar, que vamos a apoyar, sí, pero ese es un tema que tienen que discutirlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ahorita ellos mismos están en desacuerdo con la propuesta del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ¿qué está proponiendo? Unificar, consensuar las dos leyes. La ley del profesorado y la nueva ley de la carrera pública magisterial. ¿Y qué sucede? De que ese es un tema que, por ejemplo, un sector del magisterio está de acuerdo y el otro sector no está de acuerdo. Entonces es un tema que escapa a la voluntad del gobierno regional, escapa a la voluntad de la dirección regional. Son temas que se tienen que tratar a nivel nacional.